Muy bien, es un día especial porque celebramos la Navidad. Tienen un contenido emocional muy fuerte estas fiestas, ¿no? Como que la gente se ablanda el corazón, ¿no? Se hacen regalos, las familias se juntan para pasarlo juntas. Hay veces que hay familias que no se hablan en todo el año, pero para Navidad se reúnen a cenar juntos. Es como que el corazón se ablanda hasta un límite, ¿no? Pero que hay algo que pasa y es emocional. Eh, la gente que vive lejos añora o a veces viajan para estar con la familia, porque son fiestas para estar en familia. Y eso es bonito, eso es bonito. Nosotros también los cristianos lo tenemos que celebrar como algo especial. Los cristianos más que nadie, es una fiesta nuestra, porque celebramos el nacimiento de Jesús. Lo que pasa es que en el mundo se diluye, escuchaba la oración de Vicente hoy cuando estábamos antes del culto, y decía, Señor, que no sea esto una fiesta del consumismo, que es lo que suele ser, ¿no? Entonces hay muchos regalos, hay muchos, a veces a los niños les preguntan, ¿te gusta la Navidad? Me encanta la Navidad. ¿Por qué? Porque me dan regalos, porque hay muchos regalos. Que no sea eso para nosotros, eso es para el mundo, ¿no? Encima ha aparecido un personaje, un gordito vestido de rojo, que ahora está vestido de rojo, desde que Coca-Cola lo contrató para su propaganda, que va repartiendo regalos, que tiene un origen, o sea, de un señor, de un obispo turco, que tiró monedas de oro en la chimenea de unas chicas que se morían de hambre, y él fue y tiró monedas de oro y de allí y regalaba cosas a los niños, y de ahí pasó esa tradición. Después se juntó con otra tradición que había en Holanda, después se llevó a América, llegó por toda Europa, después a América, y Coca-Cola lo contrató. Y entonces el Papá Noel, ¿no? Que se llamaba Nicolás, el hombre, de allá, de muchos siglos, no tiene nada que ver con la Navidad, pero es el símbolo de la Navidad en el mundo, ¿no? Y que a veces tenemos que filtrar mucho los adornitos. Yo soy muy en eso, ¿no? Aquí no quiero un Papá Noel por ningún lado, ni en mi casa, desde chicas a las chicas les he educado. Papá Noel aquí no tiene cabida, porque la Navidad no es suya, se ha apropiado de la Navidad. Y entonces los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús, y eso está chulo, ¿no? Está muy bien. Y entonces, hoy me decía Raúl, ¿qué texto vas a usar? ¿Lucas? ¿Vas a usar Lucas? Dije, no voy a usar Lucas, voy a usar un texto un poco anterior. Porque siempre hablamos desde el nacimiento, como si esa fuera la circunstancia, como si eso fuera el centro. Pero es que esto no viene de entonces, viene de mucho antes. Por eso creo que fue una coincidencia del Espíritu Santo que Rocío escogiera textos de Isaías para leer al principio, ¿no? No fue por indicación mía. Ella misma me lo dijo a mí, dije, me has pisado el pasaje. Así que vamos a leer de nuevo Isaías 9, 6 y 7, que dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien. Me van a disculpar, pero yo considero que los cristianos tenemos que saber más de lo que sabe la gente de fuera. Porque la gente de fuera ya sabe que la Virgen era virgen, que un ángel vino y le anunció que iba a ser mamá. Ya sabe toda la historia de la Navidad. Entonces, esa historia la vamos a pasar. No vamos a hablar hoy de esa parte de la historia, porque ya la conocemos. Yo quiero irme a antes de eso. Resulta que Isaías, que es el texto que estábamos leyendo, se escribió 8 siglos antes del nacimiento de Jesús. No me he equivocado,
8 siglos antes del nacimiento de Jesús. Y los dos textos que ha leído Rocío son muy significativos. Este y el otro que ha leído que dice, concebirá la Virgen, dará a luz un hijo. Qué fuerte, ¿no? 8 siglos antes fue profetizado ya el nacimiento de Jesús. Algunos dicen diferentes 8, otros dicen 7 siglos. ¿Por qué? Porque incluso el libro de Isaías se considera en varias partes. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a redondearlo y dejarlo en 8 siglos. Pero yo quiero mostrarles, he llamado a este mensaje obstinado amor. Obstinado amor. Porque el amor de Dios es obstinado. Gracias a Dios. Su amor es obstinado. Porque Él nos ama a pesar de nosotros mismos. Porque su amor es incomparable. A pesar de nosotros mismos. Él nos sigue amando. Y quiero mostrarles cuál es la circunstancia en la que está el pueblo cuando Isaías les dice esta palabra. Es impresionante. Para ilustrar un poco, para que no caiga así como una gota en medio del océano, vamos a ubicarnos en la historia. Vamos a hacerlo muy rápido, ¿eh? Vamos a pasar a la Biblia rápido. El pueblo de Israel está esclavo en Egipto. El pueblo de Israel está esclavo en Egipto. Bajo el liderazgo de Moisés, son liberados de Egipto, de la esclavitud. Cruzan el Mar Rojo y empiezan un camino por el desierto. Luego muere Moisés, asume el liderazgo Josué, siguen caminando, están 40 años en el desierto y cruzan el río Jordán. Son dos hechos milagrosos muy poderosos porque las aguas se abren en dos para que el pueblo pase en seco, en el Mar Rojo y en el río Jordán. Eso es motivo de otra predicación. Cruzan el río Jordán y llegan a la tierra prometida. Allí se empiezan a entablar una serie de guerras con los pueblos que estaban en la tierra. Hay mucha guerra y ahí tal, y empiezan a conquistar la tierra, la promesa de Dios, hasta que se instalan en la tierra. Aunque no todos se instalan totalmente, como Dios les había ordenado, pero bueno, ellos llegan a instalarse y a tener un territorio, salvo los levitas. La tribu de Leví no tenían herencia de territorio, porque ellos estaban guardados para los menesteres del templo, de la adoración. Ellos no tenían tierra, pero el resto, las 11 tribus, se instalan. Luego allí, empiezan a vivir allí, ya empiezan a olvidarse de lo que había hecho Dios, de que les había ayudado a cruzar el Mar Rojo y el río Jordán, y empiezan a adorar otros dioses, los dioses que encuentran en los pueblos que van conquistando, y empiezan a adorar otros dioses, se empiezan a apartar de Dios, y cada vez se apartan, y Dios les da una reprimenda con aflicción, y empiezan a clamar a Dios, se vuelven a Dios, y Dios les da un líder para que los libere, y los libera, y son los jueces, ¿no? Y así van, que dice el libro de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, estaban lejos de Dios. Pero eso, después de los jueces, quieren un rey, porque ellos han visto que los demás pueblos tienen rey, y ellos quieren un rey. Ya no quieren a Jehová como rey, ellos quieren un rey humano. Vale, Dios les da un rey. Y empiezan los reyes. Primer rey, ¿quién era? Saúl. Segundo rey, David. Tercer rey, Salomón. Muy bien, hasta ahí está todo clarito. ¿Qué pasa? Muere Salomón. Cuando muere Salomón, va su hijo como rey. Lo que pasa es que Salomón se ve que no había educado muy bien a su hijo. Su hijo se llamaba Roboam. Y este Roboam empezó a apretar mucho al pueblo. Empezó a apretar con cargas, con impuestos y con todo. Eso, así haciéndolo corto, 10 de las 12 tribus, o 9 de las 11, se sublevan. Y les aparece un líder que se llamaba Jeroboam. Les aparece un líder y entonces, ahora, nosotros nos vamos. Nos enfadamos y nos vamos. Y se separan. Y entonces el reino, que era uno solo, se divide en dos. El reino del norte y el reino del sur. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien, están siguiendo la historia, ¿no? Lo estoy haciendo breve. Estamos saltando muy rápido, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El reino del norte, este hombre que estaba en el reino del norte,
dice, no queremos saber nada más, el reino del sur era Judá, y el reino del norte, la capital, era Samaria. ¿Les suena? Samaria, samaritanos. Vale, el reino del norte, la capital era Samaria, ellos dicen, no queremos saber nada más con Judá. Y el rey dice, como queremos cortar toda relación, resulta que el templo estaba en el reino del sur. Entonces, en teoría, según la ley, tenían que ir al reino del sur para adorar a Dios una vez al año. Entonces el rey dice, no, no van a ir, porque eso va a hacer que tengan ahí amistad, a ver si otra vez se vuelven allá. No, corta. Monta su propio templo, monta su propio centro de adoración, hace unos becerros de oro, hace 2 ciudades allí para que vaya la gente a adorar allí, para que no tengan que ir a Judá a adorar a Dios. Es decir, que desde donde ya estaban, que ya estaban lejos de Dios, ya se han ido, pero muy lejos, lejos de Dios. Muy, muy lejos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios, ¿qué hace? Dios les manda profetas, les dice que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a Dios. No se vuelven a Dios, ahí están ellos. Hasta que entonces Dios dice, bueno, tengo que darles una reprimenda más fuerte. Y entonces es cuando vienen los asirios, que era un reino que estaba en el norte, y les invade. Les invade y les destruye. Les destruye las ciudades, bueno, se los lleva cautivos, a mucho pueblo lo lleva cautivo, y era la estrategia que tenían en aquella época los reyes poderosos, es que se llevaban cautivos y traían cautivos de otro lado, y así los mezclaban para que no tengan fuerza, para que no se les subleven. Y entonces hacen una mezcla de gente ahí. Pero la gente está sufriendo la invasión de Asiria, y los de Judá están, como dice, poniendo sus barbas a remojo porque ya vienen también. Porque Asiria va a ir abajo también. O sea, están amenazados allí. Este es el rollo para decir que esa es la circunstancia que están cuando está hablando Isaías. Imagínense, van a ser llevados cautivos o están siendo llevados cautivos, están sufriendo la destrucción, ya han sido separadas familias, porque antes se habrían casado quizás de la tribu de Judá con la tribu de Neftalí, con una tribu con otra, y de pronto se tienen que separar. Ya habían sufrido eso, y ahora viene la invasión y están en lo peor de la consecuencia de su propio pecado. Su propio pecado. Y por eso le llamo yo al mensaje obstinado amor. Porque podría Dios estar enfadado. Yo me recordaba que a veces, cuando nos enfadamos con nuestros hijos, les reñimos con ira. Con ira. Pero Dios no es así. Fíjense cómo Dios les da una reprimenda, que es serio lo que están sufriendo, pero a la par les da una promesa tremenda, que es de este pasaje que hemos leído. Y empieza en el capítulo 9, en el versículo 1, voy a apagar esto que me hace calor. En el capítulo 9, versículo 1, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Estos son los del norte, son los del reino del norte, pero son las tribus que están allí más al norte. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El siguiente dice, el 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En medio de la aflicción, le dice, pero no habrá siempre oscuridad para la que ahora está angustiada. Es decir, estáis angustiados, pero ahora os voy a dar una promesa muy grande. Y eso viene de Isaías 8:22. Isaías 8:22, que dice, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Es cuando Isaías está anunciando lo que va a pasar. Angustia, angustia. Pero después le dice,
pero no durará para siempre esa angustia. Obstinado amor, obstinado amor. Es decir, te has portado mal, me has dado la espalda, te has ido lejos de mí, aunque yo quería que te acercaras a mí. Yo te amo con todo mi corazón, yo te he sacado de la esclavitud de Egipto, yo te he amado con todo mi corazón mientras cruzabas el desierto, pero aún así me has dado la espalda, pero yo te doy una promesa. Estás sufriendo ahora, pero yo te doy una promesa. Es el amor obstinado de Dios. ¿Y cómo menciona aquí el área de trabajo de Jesús? Galilea. Galilea de los gentiles. Está dando la promesa de la luz que va a venir y dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. La zona donde Jesús se iba a mover. No entenderían nada los que escucharían a Isaías en aquel tiempo. Nosotros sí, qué bendición. Nosotros sí podemos entender lo que Isaías estaba diciendo en aquel momento. De hecho, Mateo 4, 13 al 16, menciona este pasaje. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. 8 siglos después, estamos hablando de 8 siglos antes. Esto es más fácil que Mateo, que era un cobrador de impuestos, pero Mateo está haciendo referencia, el Espíritu Santo está haciendo referencia a lo que el profeta Isaías había dicho 8 siglos antes. Y dice, continúa Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es una profecía tremenda sobre el nacimiento del Mesías. Fíjense un detalle. El que traería la salvación era un ser humano, iba a ser un ser humano. ¿Por qué no fue un ángel? Dios lo decidió así. Podía haber sido un ángel. Pues no, Dios decidió que fuera un ser humano. Podía haber sido Dios sin humanidad de por medio. No, Dios decidió que fuera un ser humano. Por eso dice, porque un niño nos es nacido. El niño tenía que nacer como niño. ¿Hay algo más débil, indefenso y dependiente que un bebé? No hay. Qué tiernos son. A mí me encanta verlos y a veces digo qué dependientes que son. Que si no fuera por alguien que los cuida, puede ser la mamá, el papá o cualquier persona, que los protege, se morirían. Y se mueren. De hecho, hay gente que los tiran en un contenedor y los encuentran muertos, los bebés. Porque son dependientes, pues así tenía que nacer el Mesías, el que iba a ser el Salvador de toda la humanidad. Y hay como un juego de palabras, porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Tenía que ser un ser humano nacido de mujer. ¿Por qué? Porque así tenía que mostrar en su vida la naturaleza de siervo que tiene Dios. Por eso dice Filipenses 2:7 que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice además, hijo nos es dado. Y aquí esto es muy importante, porque a veces lo leemos muy al pasar este pasaje. Hijo nos es dado. Es la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo de Dios.
es el Hijo de Dios. Ese niño, está hablando el profeta Isaías, ese niño es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Nos es dado a toda la humanidad. Dios Padre nos ha dado a su Hijo. Esto es lo que está diciendo Isaías. Está profetizando el nacimiento del Mesías, la segunda persona de la Trinidad, que nos es dado a nosotros. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Dice Isaías 7:14, que lo ha leído Rocío. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Y después Mateo 1, 22 y 23 dice, Nuevo Testamento. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, sigue, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El niño es Jesús. Es la segunda persona de la Trinidad, pero Jesús es eterno. Porque dice el Evangelio de Juan que allá en la creación Jesús estaba. Estaba con Dios y era Dios, dice Juan. Es decir, que Jesús es eterno. Lo que pasa es que añadió a su deidad, a su divinidad, añadió humanidad. Cuando nació como un niño, como uno de nosotros, añadió humanidad. Por eso, pero no fue menos Dios cuando nació en la tierra. Siguió siendo igual de Dios y añadió la humanidad completa. Por eso es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Porque no redujo su deidad. Y no fue hombre a medias, fue hombre 100%. Sufrió todo lo que cada uno de nosotros puede sufrir, lo dice la palabra. Por eso es 100% Dios y 100% hombre. Y por eso es el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Está uniendo Dios y la humanidad. Ese es Emmanuel. Por eso dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y de ahí viene el principado sobre su hombro. Esto ya es profético. Esta parte profética tiene una doble referencia, porque también hay referencia futura al reinado de Jesús en su segunda venida cuando reine sobre la tierra. Y llamará su nombre. Aquí viene precioso, admirable, consejero. ¿Lo sabéis de memoria o no? Como sabéis la canción, ¿no? Muy bien. Admirable. Si ahora cerráis por un momento los ojos, quiero que penséis en las cosas que Dios ha hecho, las cosas que Dios ha hecho por ti. Piensa en cosas grandes que Dios ha hecho por ti, que tú deseabas, que tú anhelabas o que tú no esperabas y que Dios ha hecho por ti. ¿A qué es admirable? Admirable, admirable. Yo creo que todos tenemos muchas cosas, muchas cosas. El otro día compartía con un grupo de hermanas que hay una canción, esa que dice, porque grande eres tú, grandes son tus obras. Yo recuerdo, y cada vez que la canto, recuerdo que yo no me podía quedar embarazada y un día aparecí embarazada. Y era Rocío, está ahí. Y grandes son tus obras. Es admirable, es admirable. Eso y muchísimas cosas más que han acontecido en mi vida. Es la gloria de aquel que ha hecho tantas cosas por cada uno de nosotros. Es admirable, es admirable. Por eso es que en una relación íntima con Él nunca nos aburriremos. Nunca nos aburriremos.
porque Él es admirable, porque nunca se colma nuestra capacidad de asombro, porque Él siempre vuelve a sorprendernos. Y cuando tenemos una gran necesidad y pensamos esto, y otra vez, es admirable. La obra que Él hace es admirable. Él llena tu mente y tu corazón de admiración, porque es tan grande es Él. Consejero, es el consejero fiel. Es el consejero que no tiene segundas intenciones. Es el consejero que te ama. Es el consejero que te guía a lo correcto, a lo que es bueno para ti. ¿Qué mejor consejero que Él? Es un consejo dulce, es un consejo sincero. Es el consejo de quien te ama sin límites. Admirable, consejero. Dios fuerte, el que reina en los cielos, el que reina en la tierra, el que es todopoderoso, el Dios fuerte, todopoderoso. Padre eterno, no se está refiriendo a la primera persona de la Trinidad, sino que se está refiriendo al quien es la fuente de todo lo que existe, porque dice la palabra que todo lo que existe fue creado en Él, por Él y para Él. Él es la fuente, en Él estaba la vida, dice Juan. Padre eterno y príncipe de paz. Príncipe de paz. Cuán preciada es la paz en estos tiempos. A veces decimos, hay guerra, o escuchamos por ahí, hay guerra, y dicen, no, han hecho un tratado de paz. Un tratado mezquino donde seguramente alguien pierde. Un tratado egoísta. Una paz, entre comillas, donde alguien oprime y el otro sufre. Esa no es paz. La verdadera paz solamente Jesús la puede dar. Por eso Él es el príncipe de paz. Porque es la paz que todo ser humano necesita, que es la paz con Dios. La paz con Dios. Porque por muchos regalos que recibamos en la Navidad, por mucho que bebamos hasta que perdamos el conocimiento, por mucho que bailemos y nos divirtamos y yo qué sé, tantas cosas que hace el mundo, al día siguiente estamos igual. No tenemos la paz con Dios, porque no nos hemos reconciliado con Dios. Hoy quiero recordarte, hoy que es tiempo de Navidad, del obstinado amor de Dios. Te he llevado por toda la historia para hacerte ver que en el momento en que más duramente estaba el pueblo de Israel dando la espalda a Dios, es cuando Dios da la muestra de amor y le da la promesa de lo que va a hacer para salvación no solo de ellos, sino de toda la humanidad, aunque ellos no lo entenderían y muchos no lo entienden aún hoy. No sé cuál es tu situación hoy. Aquel pueblo se había apartado de Dios, le había dado la espalda a Dios, había tomado distancia, mucha distancia de Dios. Tenía otros dioses, adoraban a otros dioses. Hoy en día probablemente me imagino que no nos arrodillamos frente a un becerro de oro, pero sí que tenemos otros dioses. Otros dioses ocupan nuestro tiempo, ocupan nuestra preocupación, ocupan nuestra mente. Y son otros dioses que no es. Y eso es lo que el Señor quiere, es llamarnos la atención. Esa es la verdadera Navidad.